Bienvenidos a De la mano con Dios. Hoy hablaremos de una de las historias más impactantes de la Biblia, un relato que nos recuerda las consecuencias de la corrupción moral y de vivir alejados de la voluntad de Dios. Al mismo tiempo hablaremos de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que llegaron a simbolizar el pecado, la depravación y la decadencia y el juicio divino que cayó sobre ellas. Acompáñanos mientras exploramos qué llevó a su destrucción, cómo ocurrió y qué lecciones podemos aprender hoy de este evento bíblico. En tiempos antiguos, las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por su prosperidad y riqueza. Estas urbes estaban ubicadas en la llanura del Jordán, un área fértil y llena de vida, como se menciona en el libro del Génesis. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros comerciales, lo que las hacía sumamente atractivas para muchos. Sin embargo, no todo era luz y esplendor en estas ciudades. A pesar de su prosperidad material, Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos de decadencia moral y depravación. Los habitantes de estas ciudades vivían en completa rebelión contra Dios, entregados a prácticas inmorales y violentas, desoyendo la ley divina. Un día, Abraham, el patriarca, recibió la visita de 3 ángeles enviados por Dios. Estos ángeles, en forma de hombres, le anunciaron que su esposa Sara tendría un hijo a pesar de su avanzada edad. Abraham, sorprendido por esta noticia, les brindó hospitalidad, y mientras los ángeles descansaban, revelaron una noticia aún más importante y devastadora. Dios había decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la maldad de sus habitantes. Preocupado por la suerte de los justos que pudieran estar en esas ciudades, Abraham intercedió ante Dios en una conversación cargada de humildad y compasión. Abraham rogó a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra si encontraba aunque sea 50 justos en ellas. Dios accedió a su petición, pero Abraham, sabiendo cuán malvadas eran las ciudades, insistió y redujo la cifra a 45, luego a 40, después a 30, 20 y finalmente a 10. Y Dios, en su infinita misericordia, prometió no destruir las ciudades si encontraba tan solo 10 personas justas en ellas. 2 de los ángeles que antes habían visitado a Abraham se dirigieron a Sodoma, donde fueron recibidos por Lot, el sobrino de Abraham. Lot, al verlos, se postró ante ellos y les ofreció hospedaje en su casa. Sabía muy bien que las calles de Sodoma no eran seguras, especialmente durante la noche. Los ángeles aceptaron su invitación y entraron en su hogar. Sin embargo, poco después, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot. Exigían que les entregara a los 2 hombres para conocerlos, un eufemismo bíblico que hace referencia a un acto de agresión sexual. Lot, en un desesperado intento por proteger a sus huéspedes, les suplicó que no cometieran tal atrocidad y, en un acto de desesperación, les ofreció a sus 2 hijas en lugar de los hombres. Pero los sodomitas, cegados por su maldad, rechazaron la oferta de Lot y trataron de irrumpir en su casa por la fuerza. Fue en ese momento cuando los ángeles intervinieron con un poder sobrenatural. Cegaron a los hombres que estaban fuera, de manera que no pudieran encontrar la puerta de la casa. Luego advirtieron a Lot que debían huir inmediatamente, pues Dios había decidido destruir la ciudad. Los ángeles le dieron a Lot una advertencia clara. Debía salir de la ciudad con su familia y no mirar atrás bajo ninguna circunstancia. Lot, su esposa y sus 2 hijas obedecieron, aunque con gran dificultad, pues debían dejar todo lo que conocían y amaban.
Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, los ángeles apuraron a la familia a salir rápidamente, pues el juicio de Dios estaba a punto de desatarse. Entonces, el Señor hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Las ciudades, con toda su maldad, fueron consumidas por las llamas en un castigo divino que no dejó rastro de vida. Sin embargo, en medio de la huida, la esposa de Lot desobedeció la advertencia de los ángeles y miró hacia atrás, quizás con nostalgia por la vida que estaba dejando atrás. En ese momento, fue convertida en una estatua de sal. Este acto de desobediencia la convirtió en un recordatorio permanente del precio de no seguir las órdenes divinas. Las ciudades fueron destruidas completamente, y solo Lot y sus 2 hijas sobrevivieron, refugiándose en una cueva en las montañas. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue total, no solo por la destrucción física, sino también por la aniquilación de una cultura que había perdido todo sentido de justicia y piedad. Bien, como hemos escuchado en el relato, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, situadas en la llanura fértil del río Jordán. Se mencionan por primera vez en el libro de Génesis, y aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre sus comienzos, sabemos que eran centros urbanos de gran actividad comercial y riqueza. Estas ciudades no solo eran conocidas por su opulencia, sino también por su decadencia moral. La Escritura nos indica que la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado a un nivel insoportable. En el libro del Génesis, capítulo 18, Dios escucha el clamor por justicia debido a la inmoralidad de estas ciudades. El clamor de los justos y de aquellos que sufrían a causa de la maldad llegó ante él. Sodoma y Gomorra simbolizan una sociedad donde el pecado se había normalizado, donde los valores morales se habían derrumbado. Su nombre sería sinónimo de corrupción, inmoralidad y rebelión contra Dios. Pero no solo fue la inmoralidad lo que caracterizó a estas ciudades. Los escritos de los santos padres y la tradición católica nos enseñan que su pecado fue múltiple: injusticia, falta de hospitalidad, arrogancia y, sobre todo, una indiferencia total hacia Dios y su ley. En este sentido, Sodoma y Gomorra no son solo 2 ciudades antiguas, representan cualquier sociedad que se aleja de Dios y se hunde en la corrupción. El juicio de Dios no llegó de la noche a la mañana. En su infinita misericordia, Dios decidió primero comprobar el estado de estas ciudades. En Génesis 18 vemos cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, rogando que si se encontraban siquiera 10 justos en la ciudad, Dios perdonara a todos por ellos. Esto nos muestra el gran amor de Dios por la justicia y su disposición a perdonar, siempre que haya rectitud en el corazón de algunos. Sin embargo, cuando los ángeles enviados por Dios llegan a Sodoma, se encuentran con una ciudad completamente corrompida. El capítulo 19 de Génesis nos relata cómo Lot, el sobrino de Abraham, los recibe en su casa. Pero pronto la maldad de los habitantes de Sodoma se manifiesta de manera impactante. Un grupo de hombres rodea la casa de Lot y exige que les entregue a los visitantes para abusar de ellos. Aquí vemos el grado extremo de depravación al que había llegado la ciudad. Lot intenta proteger a los ángeles, ofreciéndoles incluso a sus hijas en un intento desesperado por evitar el pecado de violencia que los hombres querían cometer. Este acto, aunque difícil de comprender, revela el deseo de Lot de honrar las leyes de hospitalidad que en esa época eran sagradas, aunque fuera a un costo terrible. Los ángeles intervinieron y cegaron a los hombres que intentaban entrar a la casa. Luego advirtieron a Lot
que debía huir con su familia, porque la destrucción de Sodoma y Gomorra era inminente. El clamor del pecado había alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado, y la justicia de Dios debía manifestarse. A la mañana siguiente, Lot y su familia fueron guiados por los ángeles fuera de la ciudad. Los ángeles les dieron una instrucción clara: huyan por sus vidas, no miren atrás ni se detengan en toda esta llanura. Génesis 19:17. Esta advertencia no era solo una recomendación práctica para escapar del inminente castigo, sino una lección espiritual. No mirar atrás simbolizaba no aferrarse a la vida de pecado que habían dejado atrás. Pero, trágicamente, la esposa de Lot desobedeció la orden. Miró hacia atrás y, en ese momento, fue convertida en una estatua de sal. Este acto de mirar hacia atrás simboliza un apego al pecado, una incapacidad para dejar atrás lo viejo y corrompido. La Escritura nos enseña con este hecho la importancia de avanzar hacia la voluntad de Dios, sin permitir que la nostalgia por el pecado nos detenga. Poco después, Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma, Gomorra y las otras ciudades de la llanura. Todo fue destruido: sus habitantes, sus casas, sus cultivos. La Biblia nos dice que la destrucción fue total. Las llamas consumieron todo a su paso, dejando atrás solo cenizas y ruinas. Las ciudades, una vez prósperas, se convirtieron en un recordatorio de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios y abraza el pecado. La tradición católica ha visto en este juicio una advertencia sobre las consecuencias del pecado, especialmente cuando éste se normaliza en una sociedad entera. Sodoma y Gomorra se erigen como un recordatorio del juicio divino, pero también de la misericordia de Dios, pues Lot y su familia fueron salvados debido a su fidelidad. Sodoma y Gomorra no son solo una historia antigua. Aunque los detalles puedan parecer lejanos, las lecciones son eternas. Estas ciudades representan la caída de una sociedad que se aleja de Dios, que normaliza el pecado y rechaza la ley moral que Él ha establecido. En la Biblia y en la enseñanza de la Iglesia encontramos una advertencia constante. Cuando la humanidad se desvía de Dios, inevitablemente sufrimos las consecuencias. Sin embargo, también vemos la misericordia de Dios a través de toda esta historia. Lot fue salvado porque, a pesar de vivir en medio de la corrupción, permaneció fiel. De igual manera, Abraham intercedió por los justos, mostrándonos que la oración de los justos puede detener el juicio, o al menos mitigar sus efectos. Esto nos invita a orar por nuestras sociedades, por nuestros hermanos y hermanas, para que vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy en día podemos ver muchas similitudes entre Sodoma y Gomorra y el mundo actual. El pecado ha sido normalizado en muchas formas y la sociedad muchas veces parece alejarse más y más de los valores cristianos. Pero la historia de Sodoma y Gomorra no termina en desesperación. Termina con un llamado a la conversión. Así como Dios estuvo dispuesto a salvar por la oración de Abraham y la fidelidad de Lot, hoy también está dispuesto a ofrecer su misericordia a quienes se vuelvan a Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que el juicio de Dios es real, pero también lo es su amor y su deseo de que todos lleguemos al arrepentimiento. Hoy, más que nunca, debemos tomar esta historia como una llamada a vivir en fidelidad a Dios, a orar por los demás y a no mirar atrás hacia la vida de pecado que Él nos invita a dejar. ¿Estamos listos para responder a este llamado? La decisión está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Sodoma y Gomorra.
Que este relato nos inspire a vivir cada día buscando la voluntad de Dios, recordando siempre su misericordia, pero también su justicia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y compartir este mensaje con quienes crees que lo necesitan. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando la palabra de Dios.